Bueno, mis cordiales saludos para los hermanos, hermanas, queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Como siempre les digo, este es un pequeño ejercicio que tengo yo aquí en mi hogar. Me encuentro aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela, a donde tengo más de 20 años viviendo. Y aquí en esta comunidad fue que escuché el mensaje del Evangelio en una asamblea congregada al nombre del Señor Jesucristo y en otras de otras localidades, y el Señor fue obrando en mi corazón y me hizo comprender que estaba caminando a espaldas de Él, de Dios, y pude alcanzar la salvación de mi alma y la vida eterna en el Señor. Mi nombre es Orlando Rodulfo. Para los que me puedan escuchar por primera vez, quisiera cantar un coro de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo, el coro 14. El camino al cielo es Cristo Jesús, Él es la verdad y del mundo es la luz. No hay otro nombre que nos valdrá, solo Jesucristo nos salvará. Quisiera leer en una de las cartas, primera a Timoteo, capítulo 2, voy a leer del versículo 1 al 6. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en la fe y verdad. Esta misma carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Que el Señor me pueda ayudar. Como siempre les digo, me voy a apoyar con otras escrituras y con la ayuda del Señor, porque la enseñanza siempre de la palabra de Dios es tanto como para los que somos salvos, como también para usted, porque la palabra de Dios es para que usted pueda despertar y pueda comprender que es un pecador y que va caminando rumbo a la condenación eterna. Cuando yo no era salvo, yo no escuché el mensaje del Evangelio. Yo nací en Caracas y viví en Caracas más de 20 años, alrededor de 20 años, y nunca había escuchado el mensaje del Evangelio. Pude escuchar algo de religión, pero mi mente y corazón estaban extraviados en los pecados y en los deleites temporales de este mundo, y
el diablo me tenía ahí cautivo, pero yo no sabía que era pecador. Ni siquiera, ni siquiera había escuchado el mensaje del Evangelio. Pero ya a mi temprana edad de ese tiempo, ya había como una incomodidad en mi corazón, pero era el pecado, porque el pecado va aumentando en el ser humano aún en su temprana edad, y no, a veces la persona quisiera salir de no pecar, quisiera vivir una vida más recta, pero no puede, porque tiene un corazón malo, un corazón que está contaminado por el pecado. Pero quisiera hoy compartir con ustedes, porque tal vez usted haya escuchado el mensaje del Evangelio, no lo sé, porque ustedes son los que escuchan por allá, no les conozco sus vidas, pero Dios sí la conoce. Para Dios no se le pasa nada en su soberanía, y Él le da la oportunidad a todo pecador de escuchar el mensaje del Evangelio, como lo pude tener yo la oportunidad, y Él obró en este indigno pecador y fue conducido a la fuente de salvación. Yo ni siquiera entendía si el Evangelio era una verdad. Yo lo veía como una religión más, pero la palabra de Dios fue que me fue despertando hasta que pude clamar por salvación, porque ya había una preocupación en mi corazón, y como dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces vemos que el apóstol Pablo le predicó a los gentiles. Él fue constituido predicador y apóstol. Él fue el último de los apóstoles. No hubieron más apóstoles, solamente el Señor. Los que se rigen apóstoles en estos tiempos son falsos. No pueden ser, no hay más apóstoles. Y el apóstol Pablo fue el que escribió, el que le dirigió esta carta a Timoteo, un creyente joven. Él venía de su familia, eran creyentes también, y mayormente en todas las escrituras, al finalizar las cartas, vemos núcleos de familias creyentes, y todos trabajaban en unidad en las cosas del Señor. Y vemos como, por ejemplo, tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento de creyentes, familias, también creyentes solos. Vemos al profeta Eliseo, vemos a Juan el Bautista, un creyente solo, tenía sus discípulos, y también venían de núcleos familiares, como lo dicen, por ejemplo, en las cartas, al final de las cartas, Romanos, al finalizar la doxología, todo lo que explica, ahí explica los núcleos familiares, y en esas casas a donde habían iglesias que se congregaban bajo el nombre del Señor, obedeciendo lo que dice su palabra. Ellos predicaron el mensaje. Ese es el fin ese es la meta de cada congregación, primeramente, de predicar el mensaje de salvación. Entonces vemos aquí el apóstol Pablo organizando lo que es una congregación. Lo vemos aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, y en todo lo que es el relato de cada una de las cartas. Vemos el orden, se predica el mensaje, la persona cree en el Señor, se compunge de corazón, como lo vemos que predicó Pedro. Es la misma predicación que hizo el Señor Jesucristo. Habló sobre el pecado, el arrepentimiento para perdón de pecado por la fe en el Señor Jesucristo,
como te leí en la primera carta de Timoteo. Entonces vemos que dice la escritura, por ejemplo en Hechos, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo verdadero creyente en el corazón tiene deseo de orar públicamente, personalmente y en cada momento, como dice en una de las cartas de Tesalonicenses, que el mismo apóstol Pablo recomendó: orar sin cesar. Esto no es que va a orar todo el día, sino constantemente, porque estamos en un mundo malo, de pecado. Nosotros los creyentes vamos a ser tentados, vamos a ser probados, y si no estamos en oración podemos claudicar en el camino y tenemos falla, porque todos los vamos a tener y todos vamos a ser tentados. Entonces vemos que los que recibieron su palabra eran añadidos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero ¿cómo van a ser salvos? Hay que predicar el mensaje de salvación, como vemos que el apóstol Pedro predicó y estaban todos unánimes juntos, obedeciendo a lo que el Señor les encomendó, y en obediencia ellos le obedecieron. Cada iglesia local en cada comunidad tiene un rol que cumplir y obedecer lo que manda el Señor en su palabra. Él nos manda a predicar el mensaje de salvación y a enseñar la doctrina que está aquí plasmada en este precioso libro. Entonces vemos que el apóstol Pablo instruyó aquí: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Vemos que el segundo versículo dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia. Esta escritura, cuando fue escrita en esos tiempos, eran reyes, pero sabemos que también lo hay en otros países, pero también hay presidentes. Ya en esos tiempos, antes de estos tiempos, habían emperadores. Entonces aquí está metiendo todo lo que es el círculo, presidentes, alcaldes. Hay que orar también por los militares, por todo, porque más abajo dice que el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La oración hace mucho peso para que las personas puedan ser guiadas por el Dios del cielo hacia el Señor Jesucristo, para que vengan al conocimiento de la verdad. Porque Dios no hace diferencia de personas. Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. En mensajes anteriores te he predicado que la salvación es personal, que la persona tiene que resolver su problema con Dios personalmente. Cuando escucha el mensaje de salvación, es Dios a través de los vasos que predican que quiere que tú obedezcas la fe en el Señor Jesucristo. Entonces vemos que el apóstol Pablo aquí está enseñando a Timoteo, ante todo, que se hagan rogativas. Esto sale de aquí del corazón: oraciones, peticiones y darle gracias al Señor. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios por todo, porque Él es el que nos provee, y tenemos que pedir por todos los hombres. El mismo Señor enseñó que teníamos que orar por vuestros enemigos, por todos. No podemos tener diferencia.
con ninguno, sino orar por todos, por los que están en eminencia y por todos, para que vivamos quietos y reposadamente con toda piedad y honestidad. Y vemos que el tercer versículo dice que a Dios le agrada esto, que el creyente le ore y haga rogativa. Hacemos rogativa por nuestra familia para que el Señor lo guíe al arrepentimiento. Por supuestamente también va acompañado con lo que se pueda predicar, con los folletos que se le puedan impartir y con todo lo que se pueda hacer, pero la oración es primordial para que Dios pueda obrar en el corazón de un pecador y puedan ser salvos y que pueda haber quietud y paz en una nación, porque todo esto tiene que ver para poder llevar el mensaje de salvación. Entonces vemos que es bueno y agradable delante de nuestro Dios Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. La salvación pertenece a Dios y al Cordero. El Señor, cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal, Él obedecía al Padre, Él le oraba al Padre, pero sabemos que el Señor Jesucristo es el mismo Dios, Dios manifestado en carne. Entonces, el Señor Jesucristo fue enviado a este mundo pecador para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación en Él por medio de la obra de redención que Él efectuó, que estaba profetizado en el Antiguo Testamento por los profetas, y todo se cumplió. Entonces vemos que en el orden de una congregación hay ancianos que el mismo apóstol Pablo los instituyó, y vemos que ellos son los que tienen que guiar y pastorear una congregación que Dios le entregó en sus manos, como lo dice en una de en la primera carta de Pedro: apacentar la grey de Dios. Y vemos en Hebreos que también habla sobre los pastores, en Hebreos 13, que dice: y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como tienen que dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces se constituyeron ancianos, y esto fue el mismo apóstol Pablo. No se sabe quién escribió la carta de los Hebreos, pero ahí también está hablando de los ancianos, y estamos viendo que los ancianos que gobiernen bien sean tenidos dignos. Esto no quiere decir que le va a rendir, como quien dice la palabra, pleitesía, no, sino con respeto, y mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. En predicar y enseñar. El mensaje se tiene que llevar más afuera de las puertas del local, porque el Señor mandó que se tenía que evangelizar y llevar el mensaje. Esto no es trabajo de uno solo, de dos o tres, sino de la congregación completa. Sabemos que mucho en una congregación, como dice en una de las cartas de Tesalonicenses, que hay ociosos, pero por eso es el trabajo de la oración y de los consejos de la palabra de Dios para con la congregación. Y los ancianos son los que examinan, y ellos saben los que tienen dones para predicar, para enseñar. Ellos tienen que estar pendientes de todo esto para poder tener un buen desenvolvimiento de una congregación. El Señor no salva a una persona para tenerla ociosa, que no ore, nada de esto, porque esto es un deseo que sale del corazón, la oración.
Yo a veces me ha acostado sin orar, cansado, y no me puedo dormir hasta que no ore. Me tengo que levantar y me tengo que poner a orar, porque si no, no duermo tranquilo, no tengo paz en esa manera, y es constante la oración. Vemos que en Hechos de los Apóstoles, vemos que ellos mismos escogieron y dijeron: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hay que enseñar la palabra del Señor. Y ellos, por ejemplo, escogieron a varones llenos de espíritu, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, y le encargaron un trabajo de atender a las mesas, las viudas, y ellos son los que organizan una congregación. El Señor da dones en una congregación a todos los que creen, y es para que lo ejerzan en una asamblea, para que pueda tener el buen funcionamiento. Y para ustedes, los que Él levanta predicadores, para los que no son salvos, puedan escuchar el mensaje de salvación y puedan llegar al conocimiento de la verdad, y que puedan arrepentirse y creer en el bendito Salvador, el que murió, el que entregó su vida por nosotros los indignos pecadores, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, y nos encargó a nosotros, los que somos salvos, la palabra de reconciliación. Nosotros le predicamos para que usted pueda llegar por la fe al Señor Jesucristo, y pueda ser reconciliado por Dios por medio de Él. Que el Señor nos pueda ayudar a todos por igual, y ustedes, amigos o amigas que no son salvos, que puedan llegar al Señor Jesucristo, al que fue sepultado y que resucitó al tercer día.